Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Vamos a hablar de un fenómeno que quizás, no sé si nos paramos a pensar en él, pero lo podemos constatar en nuestra vida cotidiana a 2, 3 cuadras de nuestra casa nada más. No precisa que nos traslademos, que es la expansión de las grandes superficies comerciales. Y lenta y paulatinamente, y de manera simultánea, se está dando que nuestro comercio de barrio tiende a disminuir su presencia territorial y tiende a ser absorbido por estas superficies. ¿Esto es bueno o es malo? Lo descubriremos con alguno de los insumos que recibiremos en la próxima entrevista. Este proyecto de ley, impulsado por el Frente Amplio, pretende limitar precisamente esa expansión de los supermercados, así como también fijar un plazo máximo para que estas cadenas paguen a sus acreedores. Usted dirá, ¿qué tiene que ver? Está relacionado también. El debate ya está abierto, está en la Comisión de Hacienda de Diputados. Los cuestionamientos también ya surgieron sobre los riesgos de intervenir en acuerdos comerciales privados y la posible, digamos, un posible redireccionamiento de este texto. Bienvenido, Carlos Reyes, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar con ustedes en el programa. Bueno, diputado, presentaste este proyecto, estás trabajando en este proyecto porque ¿cuáles son las primeras señales de alerta que viste? Bueno, a ver, en principio este es un proyecto que presenta la bancada del Frente Amplio. A mí me tocó ser el miembro informante en la Comisión de Hacienda la semana pasada cuando ingresó el proyecto. Pero lo venimos trabajando hace tiempo, es una preocupación que tenemos desde hace mucho tiempo. Es más, este tema, el antecedente que viene de la legislación anterior, estuvo un proceso de discusión, pero que no llegó a cambiar ningún marco regulatorio, quedó pendiente y nosotros lo veníamos trabajando hace tiempo y pensamos que era un proyecto que teníamos que reintroducir y tratar de seguir discutiendo. Nos parece un momento oportuno para discutir este tema. Básicamente hemos tenido recibido muchas inquietudes que tienen que ver con la generación de trabajo, cómo afecta cuando viene y se instala una gran superficie, cómo afecta a las pequeñas y medianas empresas en las distintas localidades. Yo soy del interior, de Canelones, y vivo en una ciudad de 4.000 habitantes. Y pensábamos que nunca iba a llegar a una gran superficie, y hace 3 años que hay una gran superficie en Santa Rosa. Han cambiado las estrategias de cómo van las grandes superficies llegando a los distintos territorios, y bueno, y eso genera cambios en el nivel de competencia, en las condiciones, y afecta el desarrollo de los territorios y de los mercados, ¿verdad? Carlos, ya abrimos la mesa ahora, pero viendo algunos antecedentes internacionales, fundamentalmente en los lugares donde se han presentado estos proyectos, son 4 temas los que importan en relación al impacto de la gran superficie. La afectación al comercio local, como lo acabas de definir, el desarrollo urbano sostenible, el impacto ambiental que generan y la competencia desleal que se establece. Suelen haber grandes pool de empresas que terminan comprando a precios mucho menores y esto es completamente imposible de empatar por un almacencito de barrio, ¿no? Sí. ¿Cuál es el principal problema que ustedes detectan hoy? A ver, ¿O son todos? parece que estuviste en la redacción. Ah, sí, bueno, lo estudié un poquito, pero... No, es bien como decís tú, creo que parte de esos 3 grandes temas lo toca. Son lo que nos motivaron a presentar este proyecto de ley en la bancada. El proceso de concentración en el comercio es un proceso mundial que viene y que nosotros pensamos que llegó a un límite acá que tenemos que prestarle atención. Eso, básicamente, esta ley, este proyecto de ley, mejor dicho, lo que nosotros lo presentamos no es un proyecto, evidentemente es un proyecto en discusión, fue bien recibido por las distintas bancadas.
pero hay mucho para trabajarlo y darle contenido en base a lo que tú decís, porque esos 3 pilares tienen mucho que ver en el desarrollo y seguramente, ojalá, vamos a trabajar para que poder llegar a una ley definitiva y a una reglamentación, pero seguramente se cambie mucho en el transcurso de la comisión los contenidos del proyecto, sin duda. Te quiero consultar sobre esto, porque cuando uno escucha los postulados y los motivos por los cuales se presenta este proyecto, son nobles y deseables. Creo que es difícil no querer matar, o sea, querer proteger al comercio local, ¿no? O sea, eso sin duda. Pero por otro lado, también es cierto que estas plataformas llegan con, como decía Gaby, mejores precios también para el consumidor final, que en definitiva también les favorece. Y por otro lado, también llegan creando fuentes de trabajo, ¿no? Entonces se genera un dilema cuando se presenta esto, que es por un lado, quiero proteger a los vendedores locales, pero por otro lado, también me traen beneficios. Entonces, ¿cómo se equilibra o cómo se mitiga el impacto que podría tener regular a estas plataformas? Sí, a ver, el proyecto básicamente lo que plantea son modificaciones a 2 leyes, ¿sí? Una ley que es la que regula las grandes superficies, que es del año 99, ya tiene 26 años en vigencia, entendemos que las modificaciones... Ha cambiado un poco el mundo. Ahí va, ha cambiado mucho el contexto y bueno, es justo, por eso es oportuno este momento reflexionar sobre esto y adecuarlo al momento actual. Y después también introduce modificaciones a lo que es la ley de la defensa de la competencia, ¿tá? Que es un poco la que regula que se den las condiciones ideales para que se dé una libre competencia y ahí se trance un precio justo y que en definitiva eso tenga beneficios para los consumidores. O sea, todo esto es para garantizar el mejor beneficio para los consumidores. Y lo que buscamos nosotros son esas cosas, tratar de plasmar en el proyecto, poder cumplir con esos objetivos, con esas metas. Básicamente lo que hace la ley es, a través de la modificación de las leyes que ya existen, el proyecto hace una definición distinta de lo que es grande superficie, porque las superficies, como hablábamos al principio, han cambiado su estrategia. Entonces antes había una definición que era solo por los metros cuadrados que tenían en los locales de exposición y venta. Ahora se le agregan otras cosas, como por ejemplo un número de locales por departamento máximo y a nivel nacional, porque también ha cambiado. A veces no tienen grandes locales, sino que son a través del alquiler o usufructo de pequeños comercios de cercanía y así llegan a distintas localidades, pero la gestión sigue siendo unificada y eso en definitiva cuando van a negociar con el proveedor es el mismo, y eso crea bastantes asimetrías y a veces se pueden generar posiciones de dominancia que inciden en la normal formación de los precios, ¿verdad? Y hay cifras por ejemplo, de los últimos 10 años, ¿cuáles son los niveles de concentración de estas grandes superficies comerciales? Bueno, yo creo que eso hay varias cifras. Yo no me arriesgaría hoy a dar una cifra porque depende mucho de los criterios cómo se fijen. Hay cifras en función de la facturación, hay cifras en función del consumo, hay cifras en función de los espacios que ocupan en la oferta de venta. Y la verdad creo que nos falta un poco de sistematizarlas mejor para poder llegar a una buena definición de... Yo no me olvidaría. Lo que sí es importante saber es que el proceso ha sido un proceso que ha venido en aumento aquí y en el mundo. Por eso, como bien decía Gabriela hoy al principio, esto es objeto del derecho comparado y ya hace tiempo que en otros lugares como el Reino Unido, España, Chile, aquí en América. Brasil ahora está Brasil también, tendencia. exacto. Eso también tiene que ver con los niveles que han llegado de concentración en algunos lugares que ya se trabajó sobre esto, o sea, tienen un nivel de concentración superior al nuestro. Eso también es así. Ahora, tu proyecto, Carlos, establece límites en el tamaño, en la ubicación, se requiere análisis de impacto económico, Sí. social, antes de la aprobación del nuevo proyecto. Sí, A ver. hay, como te decía, hay cambios en la definición de lo que es grande superficie, hay cambios en lo que tiene que ver con los contratos de compra-venta,
que básicamente hace a los plazos de la forma de pago. Y después hay una modificación de competencias del órgano regulador. ¿Tá? Entonces, tú lo que me preguntás es un poco de todo eso. En cuanto a la definición de gran superficie, en este proyecto está planteado hacerlo a través de la... No cambia casi la 17158, que es la ley que regula las grandes superficies. Lo de los 200 metros como mínimo, eso sigue vigente, queda igual, pero le agrega el número de locales. ¿Tá? Un máximo de número de locales. Esos deben pasar siempre, y tiene otro tope, que son los 4.000 metros cuadrados en total del grupo, que esos deben pasar por la Comisión de Protección de la Micro y Pequeña Mediana Empresa comercial o artesanal a nivel departamental. Cada proyecto de ampliación o de nueva adquisición de locales necesariamente va, o sea, lo que propone el proyecto es que debe pasar siempre por esa comisión. Y en función del informe, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia en el Ministerio de Economía y Finanzas tiene la potestad de clausurar o sancionar en caso que no se cumpla. Y en relación con los proveedores, ¿qué cambios es que se plantea? Las condiciones. Sí, ahí básicamente yo creo que podríamos definirla, para simplificar un poco, en dos grandes temas. Uno que tiene que ver con las condiciones de cómo se liquida, cómo se paga. Eso hay mucha asimetría. El proyecto propone, pero eso también va a ser bastante debatido y hay que, como yo les dije, el proyecto lo que intenta es poner un tema en la discusión y enriquecerlo. Ojalá salga mucho mejor de lo que ingresó a la Comisión de Hacienda. Pero lo que se propone ahí es un plazo máximo de los contratos de compra-venta a 45 días. O sea, de que se recibe la mercadería, hay un plazo máximo para liquidar esa mercadería, que son 45 días. Eso hoy en el mercado, no sé. Sí, exactamente. ¿Qué información, qué les han dicho a ustedes los proveedores? La información que nosotros tenemos de la gente que trabaja, de los proveedores de estas cadenas, es que hay pequeñas cadenas que pagan a 15, 20 días, y hay plazos que superan los 90 días. Y eso en realidad, para determinado nivel de proveedores y tamaño de proveedores, muchas veces lo deja fuera del mercado. Nos tenemos que ir, pero hay una consulta que te quiero hacer, porque como estás estudiando el tema en específico, muchas veces decimos, las grandes superficies, lo decía Caro y me encanta discutirlo con ella. Decía, no, porque también generan trabajo. Yo he visto grandes superficies de supermercados que son enormes, que tienen un cajero, a una hora que no es pico, pero un cajero, el resto son todos tótems, una persona en panadería, una persona en fiambrería, y entonces digo, uy, ¿cuántos almacenes desaparecieron acá? Porque esta mega superficie está abarcando un área territorial enorme. ¿Y cuántos puestos reales de trabajo están generando estas mega superficies? ¿Eso está mapeado, está estudiado? Bueno, eso es lo que tiene que estudiar las comisiones departamentales. Cada vez que se instala un local tiene que hacer el impacto. Y uno de los ítems de los estudios de ese impacto son las fuentes de trabajo. Pero a mí acá me interesa al final remarcar dos cosas. Yo creo que lo importante es que nosotros, las personas en general, destinan una parte importante de su ingreso al consumo de estos bienes que adquieren en las grandes superficies, en los comercios de barrio. Depende del ingreso, pero puede superar el 35% de los ingresos, el gasto. O sea, es un monto muy importante del PBI. ¿Sí? Sí. Y muy importante en cómo se manejan los ingresos de la familia y después cómo los distribuyen. Pero también hay otra pata de esto, que es el sustento de los proveedores, la sostenibilidad de los proveedores, que nos dan la garantía de un suministro de bienes que son de primera necesidad estable. Y eso es muy importante, y eso es la otra pata del proyecto que trata de ver que debemos cuidar y debemos mantener un equilibrio que en definitiva redunde en un beneficio para los consumidores. Acá hay una cosa muy importante,
que capaz que pasa un poco desapercibida, pero cuando en la pandemia, en el 2020, cuando se rompen las cadenas de abastecimiento, si no tenés producción nacional de los bienes de primera necesidad, es muy difícil a veces poderlos conseguir. No tiene valor. Gaby, capaz que la última pregunta, antes de cerrar. Esto ya se presentó, lo presentó la bancada. Ahora uno podría olfatear que las grandes superficies se van a poner de punta con esto. ¿Ustedes tuvieron algún acercamiento, una conversación, al menos informal, para ver cómo iban a recibir este planteo? Y lo segundo, ¿qué pasa en el resto de los partidos, más allá de que se empiece a estudiar más adelante? En la previa, ¿qué se olfatea con respecto a esto? A ver, te agradezco la pregunta, sí, está bueno. Esto es algo que se le está dando continuidad a un trabajo que ya venía de la legislación anterior. Todas estas organizaciones ya participaron, ya sabemos más o menos lo que piensan. Yo personalmente y a través de ustedes quedo a disposición para todo aquel que quiera. Es importante que dé su posición en la comisión. Para nosotros es muy importante que esos insumos los volvamos a actualizar. Sin duda van a tener los distintos actores y gremiales que tienen que ver con los distintos niveles de comercio y proveedores, van a ser recibidos por la comisión y vamos a discutir ahí. Yo te diría que las primeras impresiones que he tenido es a trabajar y con eso a mí me alcanza. No sé después qué acuerdos podremos llegar a conciliar, pero sí hay una disposición en la comisión, encontré, para trabajar el tema y les preocupa. Carlos, muchísimas gracias, diputado, por haber estado esta mañana. Podemos seguir abriendo este proyecto, ¿eh? Podemos seguir abriéndolo y conversando. Pero tiene poquitos artículos, son 10, pero adentro de cada artículo hay mucho. Sí, me quedó todo el área medioambiental que nos interesa mucho, que estaría bien bueno hablarlo, y también la concentración urbana, ¿no? Sí. Bueno, en otro momento, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a una breve pausa.